Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y todas. Estamos puntuales sobre las 5 de la tarde, entonces, como es nuestra costumbre, esperaremos 2 minutos a que se unan más y más compañeras, aunque ya somos muchas y muchos, pero bueno, vamos a esperar 2 minutitos más. Presentamos a nuestro ponente de la tarde de hoy, probamos su audio y si podemos compartir la presentación. Entonces, bueno, un poquito de paciencia. No olviden, por favor, anotar sus nombres en el chat para los efectos de la asistencia y también mantener cerrados sus micrófonos. Si quieren hacer alguna intervención, algún comentario, lo podemos hacer por el chat o podemos levantar la mano o ahí sí podemos encender el micrófono. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por su paciencia, por estar aquí esta tarde también. A las personas que se conectan cada 2 semanas con nosotros. Muchas gracias por seguir acá, por interesarse en estos temas y a las personas que sea su primera vez en estas sesiones, pues comentarles que nos da mucho gusto que estén acá, que hacemos esto cada 2 semanas, los miércoles a las 5 de la tarde, normalmente, a veces hay algunos cambios, y que lo que tratamos de hacer es observar al fenómeno de los derechos humanos desde distintos puntos de vista, ¿no? Lo histórico, lo social, lo cultural, lo legal, ¿no? Lo psicológico incluso, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias de nuevo por estar acá. Gracias por recordarnos sus nombres acá en el chat. Eso es muy importante para nosotros y nosotras porque nos permite saber quiénes estamos aquí y poder llevar una asistencia. Y bueno, le quiero dar las gracias en esta ocasión en particular a la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en particular a Élica López Amaro y al consejero suplente Kevin, que nos han echado mucho la mano para organizar que esta sesión por primera vez se transmita de manera simultánea en la Facultad de Derecho, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido llegar a más personas, no sabemos cuántas exactamente, pero sabemos que hay más que las que podemos ver aquí en el listado porque hay un pequeño espacio ahí en la facultad destinado para esto y qué bueno, ¿no? Que podamos entre la academia, las instituciones y las organizaciones de estudiantes, podernos organizar para compartir en estos temas, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por eso. Y me gustaría presentar a Carlos Daniel Gutiérrez Manix, que es nuestro ponente de esta tarde. Él es sociólogo, licenciado en sociología por el Departamento de Estudios Conductuales de la Universidad de Texas en Brownsville. Es maestro en política pública y administración por el Departamento de Asuntos Públicos y Estudios de Seguridad de la Universidad de Texas en Río Grande. Es maestro también en políticas, no, en ciencias políticas por la Universidad de Texas en Dallas y actualmente
es estudiante del programa doctoral de Ciencias Políticas de la Escuela de Economía, Política y Ciencias Políticas de la Universidad de Texas en Dallas. Además, actualmente es profesor y mucho gusto tenerlo aquí esta tarde. Daniel, nos da mucho gusto que estés aquí para que nos compartas este punto de vista, esta mirada desde nuestro vecino con el que compartimos una de las fronteras más grandes del mundo, con quien compartimos además la balanza comercial más importante que tiene México. Tenemos muchas cosas que ver en lo cultural, en lo político, en lo educativo. Todos tenemos algún pariente que está allá. Entonces, bueno, siempre hablamos de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos como un referente, pero a veces no sabemos tanto de cómo funciona, ¿no? Entonces te agradecemos mucho que esta tarde nos compartas sobre cómo esa corte interpreta y ve los derechos humanos en un sistema jurídico del common law totalmente diferente al que tenemos en México, ¿no? Entonces, muchas gracias. Si quieres, puedes compartir tu La presentación y te presentación. escucho. Sí, adelante. Pues gracias por invitarme. Espero que les guste la presentación de hoy. Hice un PowerPoint, pero voy a ver si se comparte, a ver si lo ven así. ¿Sí se ve bien? Sí, sí Sí, se sí ve se bien. aprecia. Ah, perfecto. Pues sí, pues gracias por invitarme. Para mí es pues una muy buena oportunidad poder presentar aquí y aparte ir ganando más experiencia, ¿verdad? En las presentaciones. Pero bueno, este es un tema en el que me he especializado el último año. En ciencias políticas uno puede escoger entre relaciones internacionales o entre derecho americano, o si uno lo estudiara en México sería derecho mexicano, ¿verdad? Y hay otros campos, pero yo me especializo en derecho americano. Y entonces lo que vamos a ver hoy es algo que se llama incorporación selectiva. Y creo que la manera más fácil de entenderla es que, por ejemplo, en México tenemos una constitución con derechos que todos los mexicanos tienen, ¿verdad? Y se aplica para todos. Desde el momento en el que se crea, pues hay la concepción de que se aplican para todos y que todo el mundo los goza. En Estados Unidos eso no existe. Cuando Estados Unidos se funda, hay una carta muy básica de derechos que sí protege a los ciudadanos, pero solo los protege del gobierno federal. El gobierno estatal en realidad puede seguir infringiendo sus derechos. Entonces hay una diferencia aquí histórica porque los estados de Estados Unidos originalmente y todavía son bastante más independientes, ¿no? Entonces, muy al principio son naciones independientes y entonces va a haber un problema aquí de aplicar leyes federales hacia los estados. Entonces, vamos a empezar. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a primero dar algo de información técnica, luego histórica, y luego vamos a entrar de lleno al tema. Y es un tema medio pesado. Normalmente yo cuando he dado esta clase la doy en 3 horas. Entonces, me voy a tratar de ir rápido, pero tomé los puntos más importantes para que sea bastante claro y no queden tantas dudas. Pero si hay dudas, pues al final puede haber algunas preguntas. Entonces voy a empezar con una introducción de qué es la Corte y de su contexto, ¿no? Entonces la Corte al año recibe más o menos 7,000 casos, perdón. Estos son casos de gente y de estados, compañías también, que quieren pues resolver algún problema que exista entre ellos, ¿no? Sin embargo, la Corte solo está obligada a tomar casos entre estados y entre diplomatas y también cortes de apelaciones, pero en realidad es muy limitada. En realidad, a lo único a lo que se les obliga es a ver casos entre estados, peleas de estados, ¿no? Entonces, al año solo toman 100 casos cuando nos va bien, ¿no? Entonces, ellos realmente deciden qué van a escuchar. Y entonces, esta es una gráfica histórica, ¿no? De qué casos, de cuántos casos toman al año. Y en rojo vamos a ver actas del Congreso
que hace más difícil apelar a la Suprema Corte, y en azul vamos a ver actas del Congreso que hace más fácil apelar a la Suprema Corte, o momentos de controversia nacional en el que hay como muchos problemas entre estados y cortes de distrito que quieren alguna solución. Entonces, en realidad la manera en la que funciona la Corte es que no es una rama totalmente independiente. El Congreso sí tiene mucho poder sobre ella, y el Congreso de hecho regula todo desde salarios hasta el pago de la renta, ¿no? De dónde están, la luz, todo eso. Y entonces, esta gráfica nada más les muestra un poquito de esta actividad, ¿no? En el 2018 tomaron 72 casos. Entonces, muchas veces hablamos de la Suprema Corte y se ve como un organismo muy poderoso, ¿no? Y como muy influyente. Y sí lo es, pero la verdad es que de manera muy limitada. Entonces, en 2018, por ejemplo, toman 72 casos y estos están divididos, ¿no? Entre lo que es gobierno federal, demandas privadas, demandas estatales y municipales, casos criminales federales, casos criminales estatales y apelaciones de estado. Y hay varios factores detrás de llegar a la Suprema Corte, ¿no? Entonces, el procurador general por lo general es la persona más influyente. Si él o ella quiere un caso que llegue ahí, por lo general sí va a llegar a la Suprema Corte, ¿no? Por lo general las preguntas son de constitucionalidad y sobre si está correcto o si no está correcto. Entonces lo que pasa es que llegan estos 7,000 casos a la Corte y el staff de la Corte revisa todos, ¿no? Por lo general escogen el 20% de ellos. Y entonces va a haber un momento que se llama conferencia. Los jueces se van a juntar, van a platicar de esos 20% y van a resultar por lo general unos 100 nada más casos, ¿verdad? O menos 70, 80. Las conferencias, estas son secretas. En realidad no sabemos nada de lo que pasa allá adentro, ni cómo escogen a los casos, ni sabemos qué platican. Pero sabemos un poquito porque luego cuando se jubilan o mueren y alguien escribió sobre ellos, sale en sus memorias o en sus autobiografías, ¿no? Entonces sí sabemos más o menos lo que pasa en estas conferencias, pero son secretas. Y para que un caso se lleve al nivel de la Suprema Corte, para que la Corte lo decida si va a discutirlo o no, necesita haber 4 votos. Entonces la Suprema Corte tiene 9 individuos y solo necesita haber 4 votos para que el caso después se discuta, ¿no? O sea, esos 72 que vimos ahorita tuvieron que tener por lo menos 4 votos de los 9 magistrados para poder ser decididos. Pero algo que es importante notar es que el sistema americano sí es finitamente dual. No hay una conexión directa entre estados y federación. eh, la Corte no tiene ninguna obligación de tomar ningún caso más que peleas de Estado. Y peleas hipotéticas en donde, por ejemplo, un embajador se pelea con otro embajador, ¿no? Algo así, pero es muy raro. Y entonces la Suprema Corte está a la punta de este sistema, ¿no? Y es un sistema que ellos controlan totalmente. Eh, Casos que sí pueden tomar o que sí toman por lo general son conflictos entre las cortes de apelaciones, ¿no? Entonces en Estados Unidos hay varios distritos. Aquí en Texas estamos en el distrito 5 y estos son distritos federales de apelaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en Texas se decidiera por alguna razón prohibir totalmente el aborto y bueno, en el distrito 5, ¿verdad? Se decidiera prohibir totalmente el aborto y luego el distrito 10 dijera, no, pero nosotros no lo vamos a prohibir. Esa es una controversia constitucional. La Suprema Corte tiene que tomarlo, no por obligación, pero sino porque no tiene sentido que los distritos no se lleven. Entonces sí lo toma. Y entonces esa es una manera fácil de llegar a la Suprema Corte si hay una controversia entre distritos. Eh, También hay consideraciones políticas, ¿no? Casos en donde sí hay como un problema político entre estados. Cuando el procurador, y digo él porque nunca ha habido una mujer procurador, se supone que va a haber una, pero todavía no la ratifica. El procurador por lo general gana en 70% de sus casos, ¿no? Los casos que el procurador quiere que revisen, y si se revisan,
va a ganar 70% de las veces, ¿no? Y esto es porque él es el representante de los intereses de la nación, ¿no? Y también es el representante de los deseos del ejecutivo, y el ejecutivo siendo debidamente electo representa a la nación. El procurador también es un repeat player, y esto es como un jugador repetitivo, ¿no? Su oficina es una oficina experta en casos de constitucionalidad, ¿no? Son muy buenos, tienen décadas demandando, ¿no? Entonces son buenísimos para poder crear un precedente, ¿no? Y para ganar. Y entonces también hay amicus curiae, que son, por ejemplo, cuando algunas organizaciones quieren tener un efecto, quieren tener una influencia, y ellos pueden mandar una carta a la corte. También es muy cierto que la ideología de los jueces es muy importante, ¿no? Entonces, esto no es un secreto y no es algo tabú de lo que no se habla, es algo que los jueces abiertamente dicen. Nosotros tenemos una ideología, que no es una ideología política, es una ideología judicial, que a veces se parece, ¿no? Pero ellos dicen que no es lo mismo. Y a veces es estratégico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú eres un juez de la Suprema Corte, a lo mejor puede ser que no te haya gustado una decisión de la Suprema Corte de Nebraska, ¿no? Y quisieras revertirlo, pero posiblemente no vas a apoyar que llegue a la Suprema Corte, no vas a votar en la conferencia para que llegue al nivel de la Suprema Corte, porque si pierdes, se vuelve presente nacional, ¿no? Entonces los jueces son estrategas, ¿no? Siempre están decidiendo qué casos tomar y qué casos no tomar porque no quieren crear precedente que no les guste. También se ayudan entre ellos, ¿no? Entonces se prestan votos, a veces hay casos en que no están muy convencidos, pero saben que si votan de cierta manera, otro juez los va a ayudar en otro caso. Sabemos esto simplemente porque hemos de manera estadística contado los votos, ¿no? Por los 200 años. Y entonces sabemos exactamente cómo se comporta. Y bueno, la idea de que la conferencia es privada es porque no quiere la corte estar llena de políticas, ¿no? De presiones políticas y sociales. También la información de la que se habla, por ejemplo, si se platica de un caso, digamos, un estado que se está peleando por un río o un lago con otro estado, no se le quiere decir eso a la población antes de la decisión porque puede provocar un juego en los precios, ¿no? Del agua o algo así. Entonces, esta información es muy privilegiada a veces. Es importante notar que el magistrado principal, el magistrado presidente, es el que va a crear el precedente. Lo que crea el precedente en Estados Unidos es la opinión. La decisión no importa tanto, es la opinión del magistrado presidente. Si es que esa persona está en la mayoría o en la parte que gana. Si no está en la mayoría, entonces la mayoría que gana va a escoger al juez más experimentado. Y hay jueces que tienen información técnica. Entonces, por ejemplo, hay jueces que se especializan en derecho a portar armas, ¿no? Y eso es gran parte de toda su carrera. Entonces, si es un caso de eso y él es parte de la opinión que ganó, o ella es parte de la opinión que ganó, pues seguramente lo van a incluir en esta decisión porque sabe más de este campo. Em, También pueden negociar, ¿no? Pueden negociar para unirse al presidente o no. Entonces, a lo mejor, digamos, ahorita hay 9 magistrados, a lo mejor hay un caso que es 4 y 4, ¿no? 4 de un lado y 4 del otro, y el que está, el número 5 está medio incierto, ¿no? Pero tal vez quiere que el presidente se cambie un poquito y que no sea totalmente como quiere un lado, ¿no? Entonces le ofrece su voto a un lado para simplemente tener como un impacto, ¿no? Ahí. Y bueno, entonces la corte decide según diferentes ramas, ¿no? Una de ellas es el legalismo y el otro es el realismo, ¿no? Entonces, el legalismo es el precedente. Entonces es importante recordar que en Estados Unidos, como en Inglaterra, la manera en la que se hace ley es por el common law. La ley, a fin de cuentas, la crean y la interpretan los jueces. No hay tanta ley escrita como en el derecho romano.
Pero una parte importante es el realismo, ¿no? Este concepto de que si hay fuerzas políticas en el país peleándose, y en realidad es un conflicto entre lo que es así y lo que debería ser así, ¿no? O sea, dos maneras diferentes de verlas. Hay quien dice, debemos siempre seguir la misma línea, y hay quien dice, bueno, ahora las cosas han cambiado, vamos a ajustarnos. También hay interpretación original. Los jueces de la Suprema Corte que dicen, no, pues nosotros nos vamos a meter en la mente de los padres fundadores, ¿no? Y entonces, estos magistrados pues leen mucha historia y saben bien cómo los padres fundadores pensaban. Y los padres fundadores de Estados Unidos no son lo mismo que, por ejemplo, Miguel Hidalgo o Morelos. Los padres fundadores verdaderamente son figuras míticas en Estados Unidos. Y, se les ha elevado a ese nivel, no son como un tipo de semidioses. Entonces, es interesante, pero esta rama de la interpretación original sí ve esa parte. Quien apoya este lado dice que esto es importante porque provee estabilidad legal. Entonces, si tú siempre regresas a la historia, lo que pensaban los fundadores, crea un camino muy estable de la ley. Eh, Hay quien dice que más bien hay que irnos palabra por palabra, ¿no? No hay que meternos tanto en lo que significa, sino palabra por palabra, y la palabra puede ser ajustada por tiempo, ¿no? Por épocas. Hay quien usa la interpretación estructural. Entonces, ¿qué está pasando en realidad en los estados, ¿no? Entre la federación y los estados, y cómo hay que solucionar esos problemas. Hay también stare decisis, ¿no? Entonces, stare decisis es esta idea de que vamos a siempre honrar las decisiones pasadas. Ahorita hay un caso muy importante en el que se va a decidir si realmente el derecho al aborto existe en Estados Unidos, ¿no? Entonces, si usáramos stare decisis, los jueces dirían, no, pues eso ya se decidió en los 60, ya quedó. Parece que ahora la corte va a tomar otro camino y posiblemente acabar con ese derecho, ¿no? Y bueno, también hay pragmatismo, ¿no? La idea de que en realidad de manera económica y política, ¿qué pasa cuando prohíbo, por ejemplo, el aborto, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, la conducta se va a volver ilegal, irregular, se va a volver más caro, todas estas cosas, ¿no? Y luego las tradiciones inglesas, ¿no? Hay muchos jueces que realmente sí son fans de la tradición inglesa y que sí regresan, ¿no? A leer, pues, expertos de la ley de Inglaterra, pero gente que está viviendo en los 1600, ¿no? Entonces regresan y leen estos libros y estos diccionarios, enciclopedias de ese entonces, y tratan de realmente crear un continuum entre lo que era antes y lo que es ahora. Entonces, bueno, el realismo, y esto lo vamos a ver un poquito más rápido, pero entonces el realismo, pues son preferencias individuales, ¿no? La ideología judicial. eh, Preguntas sobre cuál es mi rol como magistrado, ¿no? Y cuál es el rol de los estados y la federación en cuanto a ciertas actitudes o comportamientos de la gente. Estrategia de votos, ¿no? A lo mejor yo voy a perder este caso, pero voy a votar por la mayoría y con la mayoría, y voy a ver si después ellos me regalan un voto. La opinión pública también es importante notar que la Suprema Corte es la rama más popular del gobierno. De las tres ramas es la más popular. Y tratan de ser muy cuidadosos de que no se vuelvan impopulares, ¿no? Entonces, por lo general, ignoran casos que son muy controversiales. Y sabemos que cuando no lo hacen, cuando toman casos muy controversiales, por ejemplo, prohibir la segregación entre afroamericanos y blancos o permitir el aborto, la gente se enoja muchísimo. Si la gente le molesta que un grupo de 9 personas tome decisiones de tal magnitud, ¿no? Pues se cuidan mucho. Y claro, siempre hay presiones por parte de organizaciones políticas y sociales, ¿no? Que son totalmente legales. Esto no es un secreto, son cosas que ellos tienen que usar porque estas organizaciones sociales y políticas son parte de una democracia moderna, ¿no? Estas son personas que se organizaron para promover sus derechos. Entonces, en el contexto de la corte, hay lo que le llamamos la revisión judicial, ¿no? Esta habilidad
de ver un acta de Congreso y decir, ¿es constitucional o no es constitucional? O lo que está haciendo Texas es constitucional o no, ¿verdad? Esta estabilidad. Hay un debate aquí sobre si esto es democrático, porque nadie vota por ellos y son parte de la élite política, pero esta es realmente una conversación para otro día. En realidad, la revisión judicial también es parte del balance de los poderes, ¿no? Algo que haga el presidente o el Congreso que no vaya en acorde de sus poderes, la Suprema Corte puede ahí balancear este nivel, ¿no? En el contexto de Estados Unidos, la revisión judicial existe desde 1600 y se practicaba un poco en Inglaterra, pero casi no. Y en Estados Unidos tampoco. Existía en el contexto de los estados y a la gente le molestaba mucho. O sea, a la gente le molesta mucho que una corte tome decisiones cuando el Congreso está tomando las suyas, ¿no? Y entonces en Estados Unidos el primer caso es en 1796 y es un caso que realmente generó pues molestia y quedó enterrado en la historia. En realidad no es un caso muy importante. Pero prueba de que la revisión judicial es muy controversial es que la Corte solo revierte o solo ha revertido 1% de todas las actas del Congreso. En general le tiene miedo y respeto al Congreso. El Congreso puede decidir no pagar sus salarios, puede decidir no pagar la cuenta de la luz, puede decir muchas cosas, ¿no? Y lo han hecho en el pasado, entonces le tienen miedo. Y entonces la manera en la que en Estados Unidos se crea esta revisión judicial es de manera media orgánica, no existe al principio, pero cuando se funda Estados Unidos, la Corte es vista como el menos malo de todos los malos, ¿no? El Poder Judicial y del Congreso. Y entonces como la rama más peligrosa, menos peligrosa, perdón. Y entonces no está claro si en realidad, y esto es en los 1800 no está muy claro si existe un balance de poder real. Pero en el caso de Marbury contra Madison, hay un problema entre el Ejecutivo y la Corte, ¿no? Entonces hay un problema ahí en donde el Ejecutivo quiere que se despida a ciertas personas del Poder Federal, ¿no? Y la Corte se va a meter. Y la Corte en ese momento es el primer momento en el que realmente ejerce su poder de revisión judicial. Y entonces es muy estratégica la Corte en ese momento. Lo que hace es decir, bueno, gana el Ejecutivo, pero yo soy el único intérprete de la Constitución. Nadie más puede interpretar la Constitución, ni el Congreso ni el presidente. Esto es parte de mi área y se gana ese derecho, ¿no? Entonces reafirma ese poder de la revisión judicial. Eh, y también reafirma que la Constitución está por encima de todas las actas de Congreso y leyes estatales. Y que es realmente como una carta magna que solo se puede reformar con un proceso muy específico, que no es suficiente que el Congreso vote, tienen que votar todos los estados de Estados Unidos y todos los congresos locales para reformar. Entonces, la Corte aquí va a decir, la Constitución realmente está por encima de todo esto y solo yo puedo interpretarla. La verdad es que creó mucha molestia esta actitud y dejaron de interpretar la Constitución por más de 50 años, ¿no? Entonces, es prueba de que en realidad la revisión judicial es bastante, es un tema muy delicado. Y entonces se establecen algunos límites, ¿no? Para que la Corte pueda funcionar. Tiene que haber jurisdicción, ya sea original o de apelación. Tiene que haber justiciabilidad. Esto significa que tiene que haber una solución que la Corte pueda dar. Y tiene que haber legitimación procesal. Lo que significa que debe haber una violación al derecho. Debe existir una violación al derecho documentada y que llegue al nivel de la Suprema Corte. La Corte no puede dar consejos, no puede hablar sobre casos hipotéticos, no puede meterse en casos de ley estatal que no han llegado a su nivel, ¿verdad? No pueden ellos decir,
Esa ley en Texas es anticonstitucional si nadie ha demandado a Texas. Texas puede tener una ley que prohíbe todas las religiones, ¿no? Pero esa ley no puede determinarse anticonstitucional si nadie demanda y pasa por los niveles de apelación. Eh, Tampoco, o sea, si no hay un mal presente, tampoco pueden hacerlo, ¿verdad? Y tampoco pueden contestar preguntas políticas, entonces no se le pueden hacer preguntas sobre qué pasaría o si el gobierno está bien en esto y así. Tiene que ser muy específica la violación del derecho y tiene que subir por los canales de apelación. Y entonces el contexto histórico para entender la incorporación es que los estados anteceden a la federación, ¿no? Realmente sí existen antes y son muy independientes. La gente que vive en los estados se ve como ciudadano de una nación, ¿no? Entonces, ciudadanos de Nueva York, de Virginia. Existían casetas fronterizas y no existía el derecho al libre movimiento. Entonces, los estados realmente sí son independientes, ¿no? Existen algunas alianzas que son geográficas, pero en realidad lo que los acaba por unir es que todos desprecian al Imperio Británico. Quieren que ya se vayan y que no regresen. Y entonces crean un congreso con todos los estados y las élites mercantes van a constituir estos congresos, ¿no? Pero empiezan a salir algunas preguntas, porque acuérdense que son muy independientes los estados. Después de la guerra siguen siendo muy independientes y los estados no quieren a un nuevo rey, no quieren que el presidente se haga rey, no quieren ese tipo de poder, se acaban de correr a un rey, no quieren un nuevo rey, ¿no? Entonces se preguntan cuál es el rol del Congreso, eh, pero también se preguntan cómo le hacemos para que el poder federal que vamos a hacer proteja a los estados, cómo se van a cobrar impuestos, qué estados van a ser los más importantes. Y hay ciertos temores, ¿no? Por ejemplo, vamos a seguir siendo independientes de nosotros. ¿Quién va a estar en el gobierno federal? ¿Qué poderes va a tener el gobierno federal? Y si va a ser más poderoso que los estados, ¿no? Estas son preocupaciones reales porque los estados son naciones y están a punto de darle su soberanía a un poder que todavía no existe, ¿no? Y finalmente, ¿cuáles van a ser los límites del gobierno federal? Entonces se llega a un pacto, ¿no? Dicen, bueno, vamos a crear una constitución con poderes listados. Pues vamos a listar, vamos a poner específicamente qué poderes tiene el poder federal. Y vamos a decir que estos son los únicos que tienen para ejercer su poder, ¿no? Y que va a haber un proceso de enmienda nacional. Cuando se quiera cambiar la constitución, todos los estados tenemos que votar. Tienen que haber dos terceras partes del Congreso y el Senado y dos terceras partes de los congresos estatales que aprueban cualquier enmienda, ¿no? Pero hay un problema aquí. Muchos estados dicen, pero esto es una trampa. A la mera hora vamos a darle nuestro poder al gobierno federal y luego el gobierno federal lo manda al ejército y nos va a obligar a aceptar estas enmiendas. Y entonces aquí hay un conflicto entre los que están a favor del poder de los estados, que son los antifederalistas, y los que están a favor del gobierno federal, que son los federalistas. Entonces, la solución es la Carta de Derechos, el Bill of Rights, ¿no? Esta idea de que, bueno, vamos a crear ahora derechos privados e individuales que el gobierno federal no puede romper, no puede violar. Y entonces estos son derechos inalienables, ¿no? De la población y son límites del poder federal. Limita el poder del gobierno federal en una serie como de conceptos. Entonces, por ejemplo, la enmienda número 1 dice el Congreso no podrá aprobar ninguna ley que tome a una religión como religión de Estado o que prohíba el libre ejercicio, ¿no? Entonces, el Congreso Federal no puede regular ninguna religión en ningún estado. Eso ya se acaba ahí, ¿no? Ya el gobierno federal no puede prohibirte de tomar tu propia religión. La enmienda 5, por ejemplo, dice, tampoco pueden juzgarte dos veces por el mismo delito, ¿no? El gobierno federal no puede juzgarte a ti, residente de Nueva York, dos veces eh, por el mismo delito y tampoco pueden privarte de la libertad simplemente porque sí, sin un proceso legal.
Entonces hasta ahí se ve muy bien, ¿no? Se ve como, bueno, está muy bien, pero el problema es que estos son límites al gobierno federal. El gobierno estatal en realidad todavía puede violar todos tus derechos. Entonces, en específico, estos son límites al gobierno federal y al Congreso federal. Dice el Congreso no podrá, pero un estado sí podía discriminar contra religiones. Entonces, hay casos, ¿no?, en donde ser católico significa que nunca vas a poder ser parte de la élite, ¿no? Nunca vas a poder tener un cargo público y no vas a poder realmente ejercer. Y también se te puede juzgar muchas veces, ¿no? Si tú estás en Nueva York y la corte no te quiere, te pueden juiciar 10 veces hasta que te metan a la cárcel, ¿no? Entonces, realmente el gobierno federal no te puede proteger ahí. Y entonces, por ejemplo, Nueva York y Massachusetts, pues ser católico era una limitante, ¿no? Un problema. Y entonces el gobierno federal y la Suprema Corte no tienen ninguna solución y tampoco están interesados en dar. Ellos dicen, pues esos son problemas estatales y los estados pues se harán bolas ellos solos y ellos solos van a arreglarse, ¿no? Nosotros no tenemos ni el poder ni la capacidad. Y entonces en dos casos específicamente, pero hay muchos, ¿no? La verdad que hay decenas de casos en donde los estados infringen algún derecho. eh, que vendría en la Carta de Derechos, pero lo infringen en contra de uno de sus ciudadanos, ¿no? Entonces, aquí el estado de Maryland, específicamente la ciudad de Baltimore, va a infringir uno de los derechos de este señor Barron, ¿no? Entonces Barron va a demandar y va a decir, bueno, tu gobierno federal deberías protegerme, a mí el estado me está haciendo daño. Y la corte dice, no, pues es que no tengo nada que ver con eso, es el estado y pues tú vives allá, no vives en Washington, ¿no? Entonces es no es problema de nosotros. Eh, en Hurtado, California, también hay un problema parecido, ¿no? Aquí es un caso en el que van a enjuiciar a esta persona dos veces. Entonces, California va a enjuiciar a esta persona dos veces y esta persona dice, pues es que eso no es posible. La enmienda dice que esto no se puede hacer, en la Carta de Derechos dice, y deberían darme mi derecho, pero la Suprema Corte le dice, pero es que ese es un derecho, esa es una limitante federal, y quien te está enjuiciando es el Estado. Nosotros no podemos hacer nada por ti. Y entonces hay una serie de casos, ¿no? Así, en donde la Corte realmente dice, pues, cada Estado haga lo que quiera, nosotros no tenemos nada que ver con esto, y en realidad no vamos a Claro. apoyar no vamos a apoyar a ningún ciudadano de ningún Estado. Lo que provoca la incorporación selectiva es la guerra civil. La guerra civil en Estados Unidos se da por una razón principal y es eh, que hay una confederación esclavista del sur y, bueno, últimamente el norte se impone, ¿no? Y después de la guerra, el gobierno federal dice, es muy claro que tenemos que forzar a algunos estados a liberar a los esclavos y es muy claro que hay ciertas enmiendas que tenemos que forzar hacia los estados. No podemos ya nosotros estar haciéndonos de la vista gorda y dejando que los estados tengan esclavos y segreguen. Y entonces se crean tres nuevas enmiendas. La enmienda 13, la 14 y la 15, ¿no? La 13 prohíbe la esclavitud, la 14 dice quiénes son ciudadanos y también te dice, hay una cláusula también en la número 14 donde básicamente te dice que no puedes violar los derechos procesales legales de las personas, no tienes que procesarlos bien. Y se escribe de nuevo en la 14, aun cuando ya estaba en la 5, para asegurarse que esto se pueda implementar hacia los estados, ¿no? Entonces aquí, en estas nuevas enmiendas, ya vemos que dice los estados. Son los estados los que ya no van a poder discriminar, ¿no? Entonces, la incorporación selectiva es el proceso mediante el cual la Suprema Corte va a usar la 14ª enmienda para aplicar todos los derechos de la Carta de Derechos contra los estados. En realidad, sí es en ese momento el gobierno federal forzando a los estados a aplicar las leyes, ¿no? Y a dejar de estar segregando y
y violentando los derechos de ciertos grupos. En realidad, a fin de cuentas, es un conflicto entre estados y federación. La 14ª enmienda dice que ningún estado va a poder implementar leyes que afecten los privilegios o las inmunidades de las personas, ¿no? Y tampoco va a poder crear una situación en donde la gente no tenga el mismo derecho a la ley. Entonces, a través de esta 14ª enmienda, la Suprema Corte dice, bueno, entonces ya se creó, ahora podemos empezar a ver todos los casos de violación a derechos en todos los estados. Eh, y lo dicen en su capacidad única de intérprete de la Constitución. Ellos dicen, nosotros somos los únicos que podemos interpretar esto y lo interpretamos de esta manera. Estas enmiendas de la Carta de Derechos, ahora todas se aplican en contra de los estados. Y entonces, la Corte da un razonamiento para esto. Ellos dicen, en realidad lo que pasa es que la 14ª enmienda hace claro que todos los derechos del 1 hasta el ya hay muchísimo, ¿no? Pero todos esos derechos son fundamentales de los ciudadanos, ¿no? Son únicos de los americanos y sin todos los derechos no hay una protección igualitaria de la ley, ¿no? Entonces los estados ya no van a poder ignorar las enmiendas. Ahora, si tú estás en un estado y estás discriminando en contra de católicos o testigos de Jehová o algo así, tú puedes demandar al Estado y luego apelar. La Suprema Corte ya puede escuchar tu caso y ya la Suprema Corte puede decirle al Estado lo que tú estás haciendo es ilegal. Sin embargo, ellos van a decir que la gente tiene que pelear por sus derechos. Ellos no le van a dar derechos a nadie. Si la gente quiere el derecho a la religión, el derecho a ser juzgado solo una vez, la gente tiene que demandar. La gente tiene que dejar que la violación del derecho pase, tienen que demandar y lo tienen que apelar. Y luego nosotros, la Suprema Corte, tenemos que tomar el caso. Pues no se lo vamos a dar nada porque sí, sí están ahí, pero se los vamos a dar uno por uno. Por eso es selectiva, ¿no? Se los vamos a dar de manera selectiva. Derecho por derecho, vamos a ver si el caso que nos presentas tiene sentido y luego lo vamos a dar. Entonces, en pocas palabras, tienes que demostrar que hay una violación de tu derecho y demandar hasta llegar al nivel de la Suprema Corte. Eh, la manera en la que se vuelve una doctrina es que en realidad por mucho tiempo la Corte no da un precedente muy claro. Entonces, después de la Guerra Civil, la Corte como que razona, bueno, sí, estos derechos sí se aplican a la gente, pero la gente tiene que demandar, nosotros tenemos que escuchar el caso y hasta que no lleguen unos buenos casos, pues nosotros no vamos a darle derechos a nadie. Y en algunos casos, después de la Guerra Civil, dicen, bueno, a lo mejor deberíamos darle todavía algo de poder a los estados, que los estados sigan violando algunos derechos, o no hay que crear tanta controversia. Eh, pero en otros casos, sí deciden, bueno, a lo mejor sí deberíamos como que escuchar a los individuos, no tener más cuidado de lo que está pasando. Y entonces lo que da paso a la incorporación es el caso de Chico B. Hopkins. Este chico es un migrante chino que llega a California y básicamente él llega como a trabajar ahí en la construcción del tren, ¿no? Y pues después se retira y se va a vivir a San Francisco y abre una lavandería. Y entonces en su lavandería pues le va bien, es como muy popular. Hay muchas lavanderías en San Francisco en los 1800 y casi todas son de chinos y son muy exitosas. Entonces, la ciudad, como no quiere que lleguen más chinos, no les va a dar ya permisos, ¿no? Y va a ser todo muy difícil. Entonces, Chico demanda, usando la 14ª enmienda que había sido creada para afroamericanos liberados de la esclavitud. Y la Suprema Corte se le hace como muy curioso, ¿no? Que haya un migrante chino que diga, a mí me están afectando por mi raza, por quién soy. Y la Suprema Corte dice, pues sí es cierto, o sea, si tú lees la 14ª enmienda, dice, no puedes discriminar a nadie en base de su raza, ¿no? O sea, no dice afroamericanos.
Y entonces la Suprema Corte dice, pues sí, o sea, lo que está haciendo aquí la ciudad de San Francisco y el estado de California es ilegal. Y, es ilegal este comportamiento, ¿no? Entonces, este caso incorpora la Carta de Derechos de Estados Unidos, pero solo incorpora la 14ª enmienda. Entonces, ahora si tú eres mexicano, eres italiano y estás viviendo en los 1890 y puedes probar que te están discriminando por quién eres, por tu ciudadanía, puedes demandar y usar la 14ª enmienda. Y no vamos a cubrir todo, no vamos a cubrir este más y ya casi acabamos. En Palco, en el caso de Palco, la persona en realidad se apellidaba Palca, pero se equivocó aquí el escribano de la corte y puso Palco. Pues quedó como Palco, ¿verdad? Pero en realidad se llama Palca. A él lo enjuician 2 veces, ¿no? Y la primera vez el juicio tiene algunos errores y le dan cadena perpetua. Pero luego el Estado va a decir, no, vamos a hacerlo de nuevo y vamos a darle pena. Entonces le dan la pena de muerte. Pues Palca demanda y dice, no, pero la quinta enmienda dice que a mí no me pueden procesar 2 veces y a través de la 14ª enmienda que dice también que no me pueden sujetar a un proceso legal inconsistente, a través de eso deberían protegerme. Y la Suprema Corte como que no le interesa. Palca pues, es un criminal, lo arrestan haciendo un crimen, creo que mata a 2 policías, entonces pues porque la Suprema Corte dice no, contigo no. Pero los siguientes casos sí vamos a darles una buena mirada y los estados ya no pueden estar enjuiciando a la gente 2 veces, ¿no? Entonces es una advertencia. Aquí vamos a dejar que ejecuten a Palco, pero a la otra ya no. Entonces, pues si Palca hubiera cometido el crimen en los 70 se hubiera salvado, ¿no? Pero bueno, lo cometió en los 30 y pues no se salva. Y entonces en este caso en Benton, la corte dice, los estados ya no pueden estar juzgando a las personas 2 veces. Hagan bien su trabajo, investiguen bien, crean bien el caso, documentenlo bien y luego lo enjuician. Y si lo pueden procesar bien, si no, pues ni modo. Y entonces, este caso incorpora la quinta enmienda. Entonces, caso por caso, se va a incorporar cada enmienda, ¿no? Por eso es selectiva. Se van a tomar las enmiendas de la Carta de Derechos y a través de una serie de demandas, si tú ganas, y ahorita ya casi todas están incorporadas, de hecho las que no están incorporadas como que no son muy importantes, eh, pero en sí la Suprema Corte te va a decir, pues es paso por paso, ¿no? Necesitas demandar y específicamente esa enmienda se va a incorporar. Una vez que se incorpora, ya se le obliga a todos los estados a hacerlo. Entonces, después de este caso de Benton, la ley aplica a todos los estados, ¿no? Esto es Maryland, pero ahora Texas tiene que asegurarse de enjuiciar bien a la gente porque ya no lo va a poder hacer 2 veces, porque si lo hace 2 veces, la persona puede apelar y la Suprema Corte va a tumbar ese caso. Y hay algunas secciones de las enmiendas que no se han tomado. Por ejemplo, hay una sección en donde, hay una de las enmiendas con una de las secciones en donde tienes que como que darle lugar a los soldados a que lleguen a vivir a tu casa, ¿no? Como en caso de guerra. Pero como no ha habido ya una guerra y como ya no es como muy importante, no se incorporan. Y no se incorporan también porque nadie puede demandar por eso. No es el caso de que el ejército americano ande en las calles pidiendo quedarse en las casas, ¿no? Entonces, pues eso no se puede incorporar porque no puedes demandar algo que no te ha pasado. Y entonces los pilares de la incorporación, y esta es nuestra última diapositiva, los pilares de la incorporación son 3. La 14ª enmienda hace claro que toda la Carta de Derechos se aplica contra los estados. Son derechos naturales y fundamentales de Estados Unidos. Pero la Corte va a hacer esto paso a paso. Estos derechos humanos, estas garantías individuales sí existen, pero no tiene caso estarlos aplicando si no hay violaciones, ¿no? Si no hay violaciones a los derechos, ¿para qué estamos creando precedente? Básicamente lo que están diciendo aquí. Y ya está. Sí, perfecto. Sí,
¿Dejo de compartir aquí o me quedo en esta? Bueno, si quiere nuestros participantes y nuestras participantes anotar tu correo electrónico. Ah, De cualquier manera, esta plática va a estar disponible para que ustedes la puedan consultar en internet posteriormente. Em, bueno, muchas gracias, Daniel. Ha sido súper interesante la plática porque pues es algo que nos es muy ajeno y lo has hecho muy interesante y muy claro, ¿no? Em, en este momento abriremos el micrófono o bien el chat a cualquier pregunta o intervención por parte del público que quisiera hacer alguna pregunta en específico o dar su punto de vista, ¿no? Adelante. Bueno, mientras alguien se anima, Su a ver, servidor, maestro David. adelante, maestro Constantino, adelante. Gracias, maestro. Bueno, en primer lugar, felicitar al ponente, el maestro. Muy interesante la estructura, cómo nos desarrolla pues, todo el corpus juris de Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y sobre ese tópico, en lo particular del corpus juris, sus estructuras judiciales, yo tengo una duda, una pregunta. Yo veo estados, eh, digamos, Texas, California, acá, Luisiana, que mediáticamente observamos violaciones a derechos humanos, ¿sí? La exposición que nos dictó en estos momentos eh, se me hace muy perfectible la seguridad jurídica de Estados Unidos, de Norteamérica, ¿no? Pero, ¿qué pasa en la sociedad, en cada estado? Algunos estados, si me equivoco, por favor me corrige, está permitido el aborto, en otros no. Hay pena de muerte en unos, en otros no. ¿Qué pasa con la Constitución? Creo que son 7 artículos, las enmiendas, los casos que tiene la Corte para determinar que una entidad federativa, digámoslo así, como acá en México, allá en Estados Unidos, tengan diversidad de criterios en algo tan grave como es la vida de una persona. Gracias. Muchas gracias, maestro Constantino. Adelante, Daniel, si quieres contestar esta pregunta. sí, nada más apago la cámara para que no se trabe tanto. Sí, esa es muy buena pregunta. La verdad es que lo que pasa es que la corte se maneja como una corte constitucional, ¿no? Entonces, si no hay una enmienda, por ejemplo, que prohíba la pena de muerte o que permita el aborto, se cataloga eso como un derecho estatal, ¿no? Como algo que los estados pueden hacer y decidir si lo hacen. En el caso, por ejemplo, del aborto, no existe un derecho al aborto en Estados Unidos, lo que existe es un derecho a la privacidad. Entonces, la Corte cuando abre el campo para que el aborto exista, dice, bueno, hay un derecho a la privacidad, la mujer debería tener la privacidad de tomar decisiones que van en camino con su vida, ¿no? Y crea como un pequeño precedente, dice, bueno, parece ser que después de como 3 meses, pues ya la vida humana como que ya se dio, ¿no? Entonces ya los estados pueden pensar si lo regulan o no. Y entonces todos los estados lo que hacen es decir, ah, bueno, entonces lo que se hace es que hay como un precedente, ¿no? No podemos prohibirlo totalmente, pero sí podemos a lo mejor cambiarle de 4 a 3 meses, o a lo mejor podemos como que usar otra jurisprudencia en donde se dice que no, que en realidad son 2 meses. Y entonces como esto se modifica muy rápido,
es posible que los estados estén como siempre en momentos desiguales, ¿no? O sea, puede haber un estado que diga, no, pues nosotros vamos a dar todo el derecho, no puede haber aborto en cualquier momento y otro estado puede decir, nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a prohibir después de 2 meses. Aquí creo que lo más importante es ver si está en la Constitución o no. Entonces, por ejemplo, otro caso es el derecho a tener armas, ¿no? Existe en la Constitución el derecho a tener armas y es bastante claro, ¿no? Y entonces por mucho tiempo la Corte como que razonó, bueno, sí existe un derecho a tener armas, pero también existe como que una posibilidad de regularlo. Y entonces por muchas décadas los estados regularon de manera desigual, algunos estados sin regulación, otros muy regulados, ¿no? En otros tienes que tener permiso y pagar impuestos. Y entonces, por ejemplo, si tú estás en Nueva York y te piden que registres tu arma, tú puedes ver a la Constitución y decir, no, pero ahí dice que yo tengo derecho a tener el arma. Entonces tú demandas a Nueva York y si la corte está interesada en el caso, puede tomarlo y decir, sí, Nueva York, ese permiso que tú pides, ese registro que tú estás pidiendo es anticonstitucional, no tiene cabida en esta enmienda, ¿no? Entonces, de ahí viene mucha de la discrepancia entre estados, que las enmiendas y la constitución son muy ambiguas y se crea así de manera natural. La idea es darle mucho poder a los estados. Pero bueno, espero que esa haya sido buena respuesta. Sí, completamente, maestro Carlos Daniel. Muy amable. Gracias. Y de nada. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, hay una pregunta en el chat, la voy a leer. Es de Leonardo Martínez, que nos dice que si podrías darles algunas recomendaciones de libros que hablen del tema. Eh, y yo también quisiera hacer una pregunta de algo que se mencionó al principio de la plática, que es que al norteamericano, al pueblo norteamericano, a la gente de los Estados Unidos, les molesta que la corte limite las cosas o regule las cosas. ¿Por qué será esto? ¿Qué tendrá que ver con la mentalidad norteamericana o qué nos puedes decir al respecto? ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, si por lo pronto no hay, con eso. Sobre el libro, ahorita puedo pasarles un título. Eh, Creo que la mejor explicación de por qué la corte es algo eh, bastante impopular cuando toma decisiones así es porque realmente sí hay una tradición en Estados Unidos de ser muy provincial, ¿no? De poder estar en tu pueblo y ir a la asamblea legislativa y tomar decisiones y que esas rijan tu pueblo, ¿no? O poder estar en tu estado y tener el estado como a ti te dé la gana, ¿no? Realmente sí hay una cultura detrás de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gran mayoría de los tejanos sí están orgullosos de este pasado, ¿no? De que no llegamos aquí, colonizamos y tomamos las tierras y lo hicimos sin ayuda federal. Y entonces creo que el resentimiento tiene que ver entre eso como un provincialismo y luego ver a la corte como un grupo de élite, ¿no? Nadie votó por ellos, son parte de la élite política, son muy poquitos, a veces están ahí de por vida, y con unas palabras pueden destruir todo lo que hizo el Congreso local, ¿no? O el Congreso federal, que sí son gente por las que se votó, sí es gente que se reelige, sí es gente a veces del pueblo, y entonces si hay como un conflicto ahí de valores, ¿no? De decir, la Suprema Corte o las cortes estatales simplemente son élites, ¿no? Y no tienen por qué estarse metiendo en estas cosas. Pues sí, es como una de las explicaciones. Correcto, muchas gracias. Sí, sí, me queda muy claro. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra intervención?
Voy a poner un título del libro aquí, pero está en inglés. Entonces, si alguien está interesado en algo en español, pues nada más manden un email, puedo dejar mi email aquí también, y ya yo les paso algo en español o algo ya traducido. Esto, la verdad, es que es una área muy típica, muy también provincial de las ciencias políticas, ¿no? Que no se ha traducido mucho al español ni a otros idiomas. Ok, pues muchas gracias. Ya lo tenemos aquí en el chat. Em, entonces, bueno, ahí está el correo, ahí está el título del libro, me parece. No, todavía no, ¿verdad? ¿O sí? A ver, ahí ya está el correo y el título del libro. Entonces, bueno, pues nuevamente muchas gracias. Agradecerte por tu tiempo, por esta conferencia tan clara y tan interesante, que también nos deja ver que hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Sobre el sistema judicial norteamericano y que nos puede dar temas de conversación más adelante, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias a todas y todas por haberse conectado durante esta tarde-noche. Comunicarles que la presentación y el video van a estar disponibles a partir de la semana próxima en la Escuela Judicial. Pueden mandarnos un correo o una llamada y con todo gusto les pasamos el vínculo para que la descarguen. Y recomendarles que nos sigan en las redes sociales del Poder Judicial del Estado para que se vayan enterando de las diferentes videoconferencias que se van realizando. Entonces, bueno, muchas gracias. Que tengan linda tarde. Cuídense de todos. Y nuevamente muchas gracias a la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por haber proyectado esta videoconferencia en el auditorio con sana distancia. Ya me mandaron las fotos y son ustedes muy responsables. Muchas gracias. Tengan linda noche. Gracias. Gracias, Hasta buenas luego. noches. Gracias, hasta Adiós. luego.